El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. El señor Torra no es más que un racista. ¿Y él vivía en 1714, gilipollas? No, digo este es un imbécil, hombre. Este es un imbécil. Este señor no está bien. El racismo y la xenofobia han llegado ya a la política española por la puerta del Palau de la Generalitat. Es que además es un desafío de un populismo xenófobo, que en Europa lo conocemos también como ultraderecha. Una cierta xenofobia tendría que estar desprogramado, ¿no? El señor Puigdemont es un zombi. Es un zombi político desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso le pido al señor Puigdemont que deje de hacer ya el ridículo, que deje de hacer el botarate. El señor Puigdemont es un botarate. Hemos de parlamentar con un delincuente que además chantajea al Estado. Un cobarde que busca jueces amables o cercanos fuera de España. Sabíamos que el señor Puigdemont era un cobarde, pero ahora ya también sabemos, después de ayer, que es un miserable. Yo creo que el señor Puigdemont tiene secuestrada a Cataluña. ¿Hasta cuándo, Puigdemont, vas a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña? ¿Cómo han elegido a alguien tan torpe y tan tonto? Son unos cerdos. Esa banda de asaltantes de Estado. Muchos regímenes no democráticos han utilizado el voto para intentar legitimarse. No admitimos presiones ilegales y terroríficas antidemocráticas y déjeme que lo diga, fascistoides, porque eso es puro fascismo. Se asemeja mucho a las técnicas fascistas. Su discurso es de nacionalismo irredentista, supremacista, que es como mucho identificable con los desastres del siglo XX del nacionalismo. Y otras expresiones que están más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos. Tejero entró con una pistola, pero Puigdemont entró con un arma más poderosa, que era el odio. Es el culmen de todo un proceso de envenenamiento de la población. Deberían trabajar para que los secesionistas no adoctrinen a nuestros hijos. Una fábrica de crear robots que solo piensan lo que ellos quieren que piensen.